Siendo con el programa del Fellow, pues esta es mi última charla. Es un club de revistas donde voy a tocar el tema de la terapia antitrombótica en accidente isquémico transitorio y en accidente cerebrovascular. Básicamente son dos artículos del New England y pues obviamente la revisión del tema que se hizo, pero básicamente el contexto del club de revistas es este caso clínico, es un paciente de 62 años, previamente sano, que súbitamente hace un cuadro de hemiparesia derecha y afasia sin mayores antecedentes e ingresa al servicio de urgencias con esa presión arterial y una glicemia normal. Le hacen una tomografía y una angiotomografía donde en la tomografía se demuestra una hipodensidad a nivel de la ínsula izquierda, muy ligera, y un compromiso de una obstrucción en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda. Entonces, las dos preguntas que surgen es, ¿cómo es el manejo agudo de estos pacientes? ¿Y qué estrategia de prevención secundaria en terapia antitrombótica tengo que adoptar? Obviamente nosotros sabemos que la isquemia cerebral es debida a varias etiologías, a trombosis, embolia o hipoperfusión sistémica. Sabemos también cuáles son los tipos de isquemia cerebral, esa es una trombosis, la embolia y la hipoperfusión sistémica básicamente. Hay también otros tipos ya inflamatorios, eso que tienen la enfermedad cerebrovascular isquémica. Sabemos también que de la etiología, menos del 10% es una aterosclerosis extracraniana, refiriéndose a la enfermedad carotidia. El 25% es cardioembolia, el 15% es lacunar, o sea, trombosis de pequeño vaso. Pero mire que hasta un tercio de los pacientes queda en la etiología criptogénica, que como mencionaba yo anteriormente en el tema pasado, que era el trombo intraventricular, posiblemente son etiologías subdiagnosticadas, ese trombo intraventricular, la fibrilación auricular o aterotrombosis, como por ejemplo las provenientes de aorta. Yo creo que después de estos 2 años, yo creo que de las enfermedades más mal estudiadas, y es que es tercera causa de mortalidad, de la enfermedad cerebrovascular, porque ¿cómo así que el 30% es criptogénica cuando uno ve muchos pacientes que no han completado todos sus estudios? Fíjense, por ejemplo, en el 10% que queda como enfermedades tan disímiles como la anemia de células falciformes, la hiperhomocisteinemia, que puede ser primaria por la mutación o secundaria obviamente a otras procesos inflamatorios de alta carga cardiovascular, pues también generan obviamente isquemia cerebral. Y es que la epidemiología, pues nosotros sabemos que el 68% son isquémicas y el 32% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos. En Estados Unidos, el 87% son isquémicos, el 10% son por hemorragia subaracnoidea y el 3% por sangrados intracerebrales por malformaciones. Que a usted le vaya a dar una enfermedad cerebrovascular en la vida, sí, un cuarto de la población le va a dar. Explica el 11% de las muertes en Gran Bretaña y en Escocia. Al año 2.000 personas en estos dos países presentan accidente isquémico transitorio, y la incidencia puede ser tan baja como 35 por cada 100.000 en España, o tan alta, ahí puse 102, pero incluso hay registros en Gran Bretaña de que puede ser tan frecuente como 165 casos por cada 100.000 habitantes año. Tiene una alta mortalidad, sobre todo en los primeros 90 días, que oscila entre el 10 al 11%. 100.000 casos anuales de enfermedad cerebrovascular en Estados Unidos. La edad promedio de presentación es de 55 años. Hay que tener en cuenta que las causas de enfermedad cerebrovascular por carga aterosclerótica son mucho más frecuentes en los pacientes que tienen más de 40 años. Explica 38.000 muertes al año en el Reino Unido y en Escocia. La tercera causa de muerte a nivel global. Y acá hay un dato muy importante de una publicación reciente del New England, y es que el 50% de los pacientes que hacen un accidente cerebrovascular establecido quedan con déficit, y un cuarto de esos pacientes quedan dependientes parcial o totalmente de la familia o del cuidador. Entonces es una enfermedad con una alta, no solo mortalidad, sino también morbilidad
y costo anual al servicio de salud por dependencia de los pacientes. La clasificación la hemos revisado ya anteriormente, que pues, es la aterosclerosis de los grandes vasos, el cardioembolismo, la enfermedad aterosclerótica de pequeño vaso o un cardioembolismo que compromete lacunarmente el cerebro, o un ateroembolismo, el criptogénico, obviamente, y pues también estamos ante la presencia de otras etiologías. También hay otra clasificación según el tiempo. Está el accidente cerebrovascular hiperagudo, que es el que se establece en las primeras 6 horas, el agudo, que está entre las 6 y las 24 horas, el de curso subagudo, que está entre las 24 horas y el primer mes, y su etapa crónica, que ya surge a partir del primer mes. Debemos tener en cuenta que el 90% del pronóstico neurológico de los pacientes está dado en el primer mes, o sea, es cuando mayor recuperación, o por lo menos usted ya sabe si ese paciente va a evolucionar bien o mal. Y hasta el primer año uno realmente sabe con qué tipo de déficit va a quedar el paciente. El diagnóstico, pues obviamente lo que recomiendan siempre todas las guías, que es descartar la hipoglicemia. Hay que hacerlo en las primeras 24 horas, que es el tiempo límite en cualquier medida que pueda salvar cerebro, así el tiempo de cerebro, el tiempo es miocardio, el tiempo es extremidad. Está también la escala de Rosier, que es una escala que nos ayuda a diferenciar la enfermedad cerebrovascular de otras etiologías. Tiene en cuenta algunos hallazgos, como por ejemplo la convulsión, que es extremadamente infrecuente en los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica, y otras consideraciones que tiene la escala de Rosier, que recomiendan utilizarla, sobre todo las guías, en la última guía NICE del 2019. Y pues obviamente está la imagen. Estas imágenes siempre tienen que hacerse lo más pronto posible. Uno va a tener acá el versus, que es entre el TAC y la resonancia. Vamos a ver pues cuál es la diferencia básica. El diagnóstico no solamente lo aporta la imagen, sino que la imagen también nos va a aportar una estratificación del riesgo de sangrado de estos pacientes y obviamente la zona de penumbra, la zona ya de isquemia. Siempre en lo posible, si uno va a hacer una intervención, debe hacer una neuroimagen vascular del cerebro. ¿Cuál es la mejor imagen? La mejor imagen es la resonancia desde el punto de vista de sensibilidad, especificidad, y que también en fases hiperagudas me pueden descartar ACV hemorrágico o transformación hemorrágica de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Pero lo que han encontrado los diferentes estudios es que la resonancia tiene el problema de que me puede retardar, necesita más o menos de 1 hora, o sea, hay un retardo de 1 hora para que se me aporte el diagnóstico, mientras que la angiotomografía con reconstrucción tridimensional me va a dar un diagnóstico en mucho menor tiempo y obviamente también es muy cercana a la sensibilidad y la especificidad de la angiotomografía con respecto a la resonancia para definir la conducta en estos pacientes. Entonces, si tú tienes un equipo de ACV y tienes resonancia en tu hospital y no vas a demorar al paciente, pues obviamente la angiotomografía es la medida adecuada, porque obviamente vas a tener la imagen simple y vas a tener el mapa vascular del cerebro. Pero si tú tienes la resonancia y tu equipo es rápido, la puedes hacer, aunque eso depende del tiempo de llegada del paciente, porque si el paciente llega en la primera media hora, 1 hora, 2 horas, ya uno dice, bueno, pues yo hago la resonancia, pero si por ejemplo digamos, una institución solamente tiene trombolisis sistémica con alteplase, no tiene alteplase, y el paciente llega a la tercera hora, a las 3 horas y media, y yo sé que tengo solo 4 horas y media para hacer la conducta, pues probablemente la resonancia no sea la mejor, sino que tenga que hacer de angiotomografía, además por cuestiones de disponibilidad. El manejo agudo, pues obviamente está dado por estabilizar al paciente con el ABCD básico, la escala de Niche, que va de 0 a 42, que es lo que nos va a determinar el compromiso del paciente. Sabemos que uno tromboliza hace una intervención entre Niche entre 5 y 25, por debajo de ese probablemente estemos ante la presencia de una IT o un stroke menor,
y por encima de 25, usted sabe que el compromiso intracerebral es masivo y que probablemente si usted hace, por ejemplo, una trombolisis sistémica, tiene una alta probabilidad de una transformación hemorrágica. Obviamente también establecer el ASPES por medio de imagen, que un ASPES mayor o igual a 7, pues nos van a garantizar que este paciente es candidato para una terapia de reperfusión, sobre todo cuando estamos hablando de trombolisis. Y el manejo de la presión arterial, muy importante. No hay que ser tan agresivos con ella, únicamente bajarla a 185 cuando esté por encima de 185, 110 para terapia trombolítica. Es un poco más dudoso si esa misma conducta se debe adoptar en terapias de trombectomía mecánica, pero hasta el momento los expertos recomiendan que también es mejor bajarlo. Si la trombectomía va a ser mecánica, ese manejo de la hipertensión arterial, pues obviamente tiene que ser un poquito menos agresivo. Están de acuerdo todos los autores que con un descenso en las primeras 24 horas del 15% es adecuado y que uno esperaría estabilizar la presión arterial despacio al paciente entre las primeras 24 y 72 horas. El manejo agudo, pues nosotros ya sabemos que el alteplase es una conducta adecuada entre las primeras 4 horas y media, con una dosis de hasta 90 miligramos en 60 minutos, pero ha salido un estudio que es el Wake Up, que lo que hace o lo que propone es simplemente que hay ciertos pacientes, ¿sí? Eso fue el estudio Wake Up fue de 503 pacientes, donde hay ciertos pacientes que están entre las 4.5 horas y las 9 horas, donde podrían ser candidatos a trombolisis sistémica, deben ser bien escogidos. Uno tiene que hacer una TAC de perfusión o mejor una resonancia, y los pacientes que tengan un NICH menor de 25, entre 5 y 25, que el compromiso del isquémico del cerebro o de la porción de la arteria cerebral media o del compromiso hemisférico sea menos de un tercio de lo que perfunde la arteria cerebral media, y que la relación entre la penumbra y el volumen comprometido sea entre 1.2 y un volumen central comprometido de menos de 70 milímetros en la TAC o en la resonancia. Son pacientes que serían candidatos a trombolisis hasta la 9ª hora. Y obviamente la trombectomía mecánica con o sin trombolisis, ya han salido diversos estudios donde es igual, donde incluso los pacientes se pueden beneficiar hasta las primeras 24 horas. Y también hay estudios cabeza a cabeza entre alteplase y tenectoplasa, donde es una opción, pero no se ha demostrado que la tenectoplasa sea mayor a la alteplasa. Entonces, en el manejo agudo, este artículo que acaba de salir del New England nos dice a nosotros determinar el diagnóstico del paciente. Si el paciente está entre las primeras 6 horas y el paciente es elegible por la trombolisis sistémica, sería tratarlo con trombolisis sistémica. Si el paciente tiene entre 6 y 24 horas, pues obviamente uno mira el NICH. Si el NICH no sobrepasa los 25, entonces hacer una neuroimagen. Si la neuroimagen lo hace candidato, si el ASPE es mayor o igual a 7 y pues obviamente cumple con los criterios de los estudios, pues uno lo trataría. El tratamiento ideal sería entre las 4.5 horas y 9 horas, trombolisis sistémica si cumple con los criterios del estudio Wake Up, o ya sería trombectomía mecánica. Si sobrepasa las 24 horas, pues la conducta es básicamente ya ponerle solo aspirina después de las 48 horas de haberse establecido el stroke. Si el paciente fue elegible a trombolisis, no se debe iniciar ni profilaxia antitrombótica, ni aspirina, ni nada de eso, hasta pasadas las 24 horas de haber terminado la infusión de la trombolisis. Si el paciente obviamente tiene entre 4.5 horas y 9 horas, pues obviamente se puede tratar con trombolisis o con trombectomía mecánica. Y si obviamente el paciente hizo un stroke leve, ¿sí? Un stroke leve o era una IT, pues obviamente la conducta adecuada es combinar clopidogrel con aspirina durante las primeras 24 horas. Y si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, pues obviamente nos vamos a limitar solamente a elegirle con aspirina, o si el ACV fue un ACV severo. Entonces,
Para el manejo antitrombótico del ACV, pues tenemos inicialmente que hacer esta escala, porque el paciente, recordemos que una IT está definido como un déficit neurológico secundario de isquemia que resuelve en las primeras 24 horas. Hay algunos autores de neurología que dicen que el verdadero IT es aquel que resuelve dentro de la primera hora. Pero pues igual, esto es lo que nos va a determinar si el paciente es de alto riesgo de mortalidad y de repetir, obviamente en el primer mes, los primeros 90 días, de repetir otro evento cerebrovascular. Esta escala siempre se le debe hacer a los pacientes que tienen un stroke leve o tienen un IT ya establecido, porque es la que nos va a guiar la terapia antitrombótica. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que sugieren las guías? Y es que si yo tuve la suerte de tener una CB menor, una IT, pues uno debería colocar un bolo inicial de aspirina o clopidogrel, y si ya está confirmado, seguir recomiendan por encima de asa clopidogrel más atorvastatina previo bolo de ambos. O sea, si yo tengo una IT establecido, una CB menor, recomiendan bolo de clopidogrel y asa, 300 miligramos, y continuar por los primeros 21 días los dos. Y si tiene fibrilación auricular, pues obviamente la conducta ya la sabemos, no vamos a hacer énfasis en ello. Esta gráfica de pronto lo explica mejor, ¿sí? Si el paciente obviamente tiene una IT o una CB menor, uno lo evalúa, ¿sí? Si obviamente tiene un cardioembolismo, se anticoagula. Si tiene una enfermedad sintomática extracraniana y es sometido a endarterectomía, pues obviamente la endarterectomía solamente nos obliga a poner ASA. Si se le coloca un stent, pues obviamente se le pone terapia dual con ASA y clopidogrel los primeros 30 días y luego de forma indefinida se elige alguno de los antiplaquetarios. Si este paciente tiene ya una etiología diferente, entonces ese IT, entonces si la etiología es una enfermedad de gran vaso, pero es intracraniana, lo que ellos recomiendan, y por eso es que se debe tomar la imagen vascular siempre, lo que recomiendan es doble terapia antiagregante con asa y clopidogrel. Y aquí está algo que no recordaba, y es que después, o sea, a diferencia del infarto agudo de miocardio o incluso de la enfermedad coronaria o la enfermedad arterial periférica, en enfermedad cerebrovascular solita, no hay evidencia después de los 90 días de que la terapia antitrombótica me prevenga otro evento. La mayor evidencia está en los primeros 90 días. Después, usted evalúa el riesgo y el beneficio y otras comorbilidades del paciente y el riesgo cardiovascular nato del mismo para decidir si continúa la terapia antiplaquetaria única o no. Pero los británicos están en contra del paciente, de continuarla, sobre todo si el paciente, digamos, es un paciente anciano de alto riesgo de sangrado, o sea, no hay evidencia después de 90 días. Si el paciente tiene una enfermedad de pequeño vaso o criptogénica y el riesgo de stroke o de IT por el ABC2 score es menor de 4, recomiendan terapia única con aspirina o clopidogrel. Pero si el paciente tiene una ABC2 mayor o igual a 4, recomiendan terapia dual por 21 días. Y obviamente si hay otra etiología como disección, vasculitis, se tratará obviamente la enfermedad en específico. Sabiendo que pues obviamente hay una alta mortalidad en esta enfermedad, pues acaba de salir este estudio el 16 de julio de ticagrelor y aspirina versus aspirina en accidente isquémico transitorio o en stroke leve, que es definido como un niche menor o igual a 5, aunque en realidad los criterios de inclusión del estudio fue menor o igual a 3. Y siendo que había un estudio previo de hace poco que el ticagrelor no aportó mayor beneficio, entonces dijeron, bueno, pues entonces adicionémosle una terapia dual a ver si encontramos beneficio en estos pacientes. Este es un estudio multicéntrico randomizado en 28 países, 414 centros, fue doble ciego, no fue enmascarado, entendiéndose como enmascaramiento que el que procesa los datos no sepa de dónde vienen, porque es que el cegamiento es que el que administra la terapia no sepa que está administrando, y el enmascaramiento es que el que procesa los datos no sepa que está procesando.
Pero por ningún lado, ni en los apéndices ni en el artículo encontré el enmascaramiento. Eso es una debilidad del estudio. Eh, Ellos se basan, pues obviamente, en que, de que el clopidogrel necesita una transformación hepática para volverse activo, mientras que el ticagrelor es reversible y es más potente, no necesita primer paso por el hígado. Y pues obviamente querían comparar si el ticagrelor más ASA versus solo el ASA iban a prevenir un compuesto de stroke y muerte en los pacientes en los primeros 30 días. Ellos lograron reclutar a 1073, se perdieron algunos, eso es una fortaleza del estudio porque no hubo una pérdida mayor del 20%. Trataron de ser randomizados de 1 a 1 y pues obviamente ya sabemos qué era lo que estaban buscando, sobre todo en los primeros 30 días. Entonces al final reclutaron 5.523 pacientes en el grupo de ASA más ticagrelor y 5.493 en los pacientes que solo recibieron ASA más placebo. Otra cosa que no me gustó mucho del estudio, porque pues obviamente se ha intentado digámoslo así, homogeneizar eso, es que no usaron los criterios de la ISTH para sangrado, sino que utilizaron los criterios del gusto. Y además tampoco hicieron como un análisis muy profundo de todos los sangrados que necesitaron manejo, sino que se centraron más que todo en los sangrados fatales y pues obviamente ellos excluyeron, por ejemplo, sangrados, transformaciones hemorrágicas asintomáticas, menos de 10 milímetros, etc. Entonces, pues, obviamente ahí también hay un poquito como de debilidad. Ellos lo que estaban buscando era tratar de darle un beneficio adicional a los pacientes que tenían un alto riesgo de un nuevo evento cerebrovascular o muerte dado por el ABC2 score. Y los resultados básicamente fueron los siguientes, y es que un 5.5% de los pacientes hicieron ACV o fallecieron durante el seguimiento, que fue de 30 días de forma presencial y hasta algunos pacientes 64 días por vía telefónica. Fíjense que esto tuvo una P estadísticamente significativa, pero el hazard ratio no fue tan grande, apenas pues ofreció un 27% de beneficio en teoría, pero ellos, me adelanto, ellos dicen que ticagreloriasa es una buena opción, posiblemente hasta de pronto a través de este estudio propongan ese tipo de terapia. Ellos concluyen eso. Si usted ve en el video del artículo, el autor lo concluye porque dice, mire, encontramos beneficio franco, estadísticamente significativo. En el grupo de ticagrelor, 303 pacientes hicieron el evento, el 5.5%, mientras que en el grupo de ASA el 6.6%, o sea, hubo un beneficio global del 1.1%, con una prevención del evento del 27%, con un índice de confiabilidad más bien estrecho. O sea, digamos que el beneficio sí se dio. Pero acá viene el problema, que ellos lo desestiman, porque es que ellos dicen, fíjense, los eventos de sangrado intracraniano y de sangrado fatal. O sea, a pesar de que fue del 0.5% en el grupo de ticagrelor y del 0.1% en el grupo de aspirina, pues dijeron, no, pero es que apenas el 0.5% de los pacientes presentaron el evento. Sí, pero es que si uno se pone a mirar, es 5 veces más probable que yo sangre con la combinación ticagrelor y ASA que sangre con la combinación que con solo aspirina, ¿sí? Y cuando ellos evaluaron otros outcomes, como por ejemplo el ranking, o sea, no hubo diferencia, o sea, los pacientes quedaban igualmente, el paciente que hacía una focalización y quedaba con déficit neurológico, su ranking en la evolución del estudio permaneció indiferente, tanto en el grupo de ticagrelor y ASA como en el grupo de aspirina. O sea que desde el punto de vista del compromiso neurológico y el compromiso y dependencia del paciente, pues no hubo mayor cambio. Entonces, si uno mira ya las curvas de Kaplan-Meier, pues uno dice, no, pues la diferencia es franca. Fíjense la probabilidad de stroke o morir, esa diferencia en las curvas que obviamente se va acentuando conforme el seguimiento se va dando. Lo hicieron a 34 días, lograron hacerlo. Fíjense que, por ejemplo, digamos que el seguimiento de los pacientes fue muy bueno hasta el día 30, pero ya en el día 34 los que llamaron por teléfono solamente pidieron seguir un quinto de los pacientes. O sea que
los hallazgos a partir del día 30 ya no son estadísticamente evaluables porque ya hubo pérdida superior al 20%, entonces solamente podemos hacer caso de la curva Kaplan-Meier hasta el día 30, ¿sí? Y pues obviamente pues ellos presentan esa curva y obviamente también esta curvita que la presentan, digámoslo así, con otros intervalillos, pues la aspirina pues sangra mucho menos, la probabilidad de sangrar, y ya les dije, es 0.1 versus 0.5, o sea, 5 veces más. Ahora, que sea poco frecuente sí, muy discutible sí, pero pues igual es esto. Y a mí, obviamente estos son los resultados, los sangrados fueron mucho más frecuentes en los pacientes con ticagrelor-IASA. Obviamente la probabilidad de stroke o muerte fue mucho menor. ¿Sí? Miren que la probabilidad de muerte, sin embargo, cuando ya se discrimina, fíjense que pues cada estudio tiene digámoslo así, su trampilla, pero si uno evalúa, por ejemplo, la probabilidad de muerte, fíjese que no hubo diferencia en muertes, no hubo diferencia en compromiso en la evaluación de la capacidad funcional por el ranking, ¿sí? Fíjense que no hubo diferencias, hubo mayor diferencia, sí, en la parte de stroke, y el compuesto pues obviamente jala la muerte, y pues obviamente ellos dicen, no, pues el compuesto nos dio significativo, sí, pero mire que la probabilidad de morir no fue diferente. Esto es cuando uno, siempre uno pelea porque pues bueno, al fin, ¿qué es más importante? La muerte, el stroke, la disabilidad, que no hubo diferencia. Cuando uno combina todo esto, uno diría, venga, yo como que no le pongo, a pesar de que las conclusiones del estudio sean diferentes. Es como la crítica que yo hago. Posiblemente en una ya posterior dicen que lo evalúe, que evalúe colocarlo, pero pues uno se pone a mirar como detalladamente todos los datos. Obviamente eso. Mire que el mayor beneficio indudablemente está en la prevención de stroke, pero mire que igual el paciente que ya quedó con compromiso, quedó con su compromiso, y la muerte está por igual en los dos grupos, incluso de forma absoluta hubo más muertes en el grupo de ticagrelor. Entonces, pues obviamente hay que discriminar siempre eso. Y aunque pues obviamente yo siempre he sido un crítico de su análisis, fíjense que posiblemente, ¿sí? Si se hiciera un nuevo estudio, que no creo que lo hagan, fíjense que cuando uno evalúa por grupos etarios, el que es menor de 65 años es el que más se beneficia y no cruza el 1. Eso quiere decir que posiblemente si yo tengo un paciente joven con alta carga cardiovascular, que su riesgo de sangrado no sea tan alto, posiblemente ese sea el paciente que se me pueda beneficiar. También cuando se hizo discriminación por raza, fíjense que aunque tocó el 1, posiblemente la raza blanca se beneficie más. Cuando se hace el análisis por peso no hubo diferencia, ¿sí? Fíjense que la mayor diferencia de prevención de un nuevo stroke existió en los pacientes que ya habían tenido uno, a favor del grupo de ticagrelor. Y obviamente también se benefician muchos de los pacientes que previamente no tenían terapia médica, previa, y los pacientes que no tenían enfermedad coronaria. Lo mismo, en el grupo de hipertensos se benefician más con el ticagrelor, y en el grupo de diabéticos, los que no son diabéticos se benefician más. O sea que uno ya va cogiendo como un grupo de pacientes, que sería un paciente menor de 65 años, posiblemente de raza blanca, posiblemente que sea hipertenso, que no sea diabético, ¿sí? Que se le aplique la dosis. Fíjense acá lo interesante del dato, y es que se le aplique la dosis por encima de las primeras 12 horas, y sería como el perfil de paciente que se beneficiaría más de esta terapia. Obviamente, pues el estudio completo pues, le da conclusión, pero pues esto es como la discriminación de los subgrupos. Entonces, el caso clínico inicial, pues obviamente comenzó con una obstrucción M1 de la arteria cerebral media, y obviamente ya cuando se le hizo la trombectomía mecánica, fíjense cómo ya volvió a perfundir, el paciente pues recuperó por completo su déficit neurológico. Mi conclusión es que el estudio, aunque la va a cambiar, pero en mi opinión el estudio no tiene poder para cambiar la práctica anteriormente mencionada de terapia antitrombótica y manejo agudo de los pacientes,
Aunque posiblemente, como les dije, ese paciente de bajo riesgo de sangrado, blanco, hipertenso, no diabético, sin antecedentes de enfermedad coronaria, pueda tener un beneficio adicional, más que todo en presentar un nuevo evento cerebrovascular para la terapia combinada entre ticagrelor y aspirina. Muchas gracias por todo.